Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Gómez, hoy vengo a explicarles lo que es el flujo de caja. Em, bueno, explicar más o menos cómo funciona y qué es el flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta que me ayuda a mí a saber cuáles son mis ingresos, en qué me los gasto, cuánta plata tengo, cuánta plata voy a tener, en qué mes voy a tener, en qué mes tengo esto, cuáles son mis gastos mensuales, en qué me gasto el dinero que ingresa. Es como tener un balance de los ingresos y egresos. Entonces, para eso tenemos acá un ejemplo en pantalla. Me dan acá un ejemplo, es una empresa, no me especifican de qué es la empresa, pero dicen que tiene un ingreso inicial de 1.500. ¿Cuál es el ingreso inicial? El ingreso inicial es el dinero que los socios o los inversionistas dan para que comience, digamos, el, el negocio, o para que comience la empresa, o para que comience a funcionar la empresa. Entonces nos dicen que tenemos un ingreso inicial de 1.500. Ok. Posteriormente a ese tenemos unos ingresos. Los ingresos pues son todo lo que me llegue a mí en efectivo. Digamos que acá dice ventas, cobros, préstamos, los préstamos, sí, y aportes. ¿Qué son esos aportes? Esos aportes son, digamos que en algún mes, en algún momento del mes, los socios tuvieron que dar un aporte para algo, entonces se registra ese aporte porque fue un ingreso que entró. Y tenemos egresos fijos y no fijos. ¿Cuáles son esos egresos fijos y no fijos? Esos son esos, los egresos fijos son como esos gastos como facturación o nómina de los empleados, que son un gasto que tiene que tener la empresa mensualmente, pero hay unos gastos que salen, digamos, salen de un mes para otro, que no se repite, o sea, no es constante ese gasto, sino que es un gasto así que aparece ya. Entonces, para explicar esto, cómo funciona, yo tengo acá esta tabla la diseñé yo, es sencilla. En realidad las tablas son un poquitico más complejas, pero esta es como para explicar y es bastante fácil. Entonces, ¿qué tiene la tabla? Pues tiene el saldo inicial, se registra, tiene el total de ingresos. ¿Qué es el total de ingresos? Es la suma del saldo inicial con la suma de todos los ingresos. Decía anteriormente que como tal el flujo de caja nos ayuda a visionar qué ingresos vamos a tener. Entonces diga, bueno, ¿cómo así que qué ingresos vamos a tener? Por ejemplo, acá me dio por colocar acá este ejemplo, un CDT. Un CDT no es un ingreso que se realice mensualmente, uno no recibe CDTs todos los meses. Pero digamos que apareció ese CDT, digamos que en el mes de julio, entonces a nosotros se puede registrar porque es un ingreso que vamos a tener. En su momento se registrará o es un ingreso que se tuvo. Entonces nos ayuda a visionar los ingresos, pero también nos ayuda a mirar hacia el pasado. ¿Por qué? Digamos que vamos por acá en el mes de abril y en el mes de abril nos dio un flujo negativo. ¿Y qué pasó? Entonces nos devolvemos al mes pasado, vemos cómo estuvieron las ventas, que teníamos un flujo positivo. Pero entonces si acá tenemos un flujo negativo, entonces nos ayuda como a devolvernos para saber cuál fue el error en ese mes. Entonces nos ayuda tanto como a devolvernos como a tanto a visionarnos. Entonces, tenemos este flujo, tenemos, ¿qué es el flujo del periodo? El flujo del periodo es la resta que hay del total de ingresos menos el total de egresos. Entonces, vamos a proceder con el ejemplo acá que realizamos. Entonces, dice que tenemos un ingreso inicial de 1.500. Entonces, coloquémoslo 1.500. 500. Tenemos una venta de contado de 300. Un cobro de clientes de 70. Esto de 20. Y que tenemos unos aportes del mes cero. O sea, en el mes 1 no hubo aporte. Entonces tenemos acá el total de ingresos fue 1.890. Vamos a ver el de egresos. Entonces 200, 200, 200, 800, 800, 150 y 280, 150 y 280, 280. Ok, entonces aquí nos dice que tenemos un total de egresos de 1.430 y un flujo del periodo de 460. El saldo inicial del siguiente mes, el saldo inicial del siguiente mes el saldo inicial del siguiente mes es el flujo del mes anterior. En todos los meses va a ser así. El saldo inicial es el flujo de o sea, lo que quedó del mes anterior.
Entonces vemos que el flujo del periodo acá es de 460, ya aquí me lo registra automáticamente. Yo recomiendo trabajar con fórmulas porque en algún momento, digamos que hubo un error y se tuvo que cambiar, digamos que registramos mal esto y no era 20, sino que era, digamos que era 30. Entonces vemos que automáticamente todo se me cambia, entonces no me tengo que ir, si lo hago manualmente, al cambiar yo esto, me tengo que ir viendo, me toca corregir aquí la suma, me toca corregir acá la resta y me toca corregir acá los siguientes meses. Y si voy en el mes de octubre y tuve un error en el mes 2 o algo así, me toca devolverme todo. Entonces con la fórmula todo se actualiza y queda muchísimo más fácil. Entonces digamos que ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirve el flujo de caja? Miremos este ejemplo. Este ejemplo. Entonces tenemos acá que, digamos que repetimos las mismas ventas, repetimos, sí, todas las mismas ventas, totalmente no hubo aportes este mes, y repitamos los mismos gastos, que los gastos siempre son los que más o menos se repiten. ¿Por qué? Porque los gastos, como dijera, gastos fijos. En cambio, en los ingresos puede cambiar o puede haber más ingresos o se vendió menos. Entonces tocó, esos son los que, como lo que más varía, los gastos y son fijos. Entonces vemos que acá nos dio un flujo de caja negativo. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos dio un flujo de caja negativo? Lo que pasa es que acá es donde funciona el flujo de caja y hay que sentarnos a analizar qué pasó. Lo que pasa es que eh, las ventas cubrieron con los gastos que ahí no solventan para el mes, o sea, en el primer mes solventó con lo del saldo inicial, pero para el siguiente mes quedamos, digamos, en deuda, porque no solventó los ingresos, no solventaron los egresos. Entonces, por eso es importante cuando uno apenas está empezando o cuando va a emprender un negocio, es importante plantearse esto antes de comenzar o ya cuando empezó. ¿Por qué? Porque acá vemos que no nos solventó. Entonces acá podemos hacer dos cosas. Una, vemos que el saldo inicial no es muy bajo para la producción de la empresa o para todo lo que la empresa conlleva. Entonces, entre los socios se cuadra, digamos que hay un aumento de, del saldo inicial. Vemos que aumentamos el saldo inicial, le aumentamos 500, pero lastimosamente sigue siendo el egreso negativo para el siguiente mes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, miremos los egresos, entonces aquí hay que analizar, nos estamos gastando de más, hay que gastar de más. Entonces, por ejemplo, acá en gastos operacionales o en pagos de proveedores, como las ventas están, digamos, relativamente bajas, si las ventas están bajas, entonces estamos comprando mucha mercancía, entonces podemos, digamos, reducir acá en proveedores o hay operarios que de verdad no se están usando en el momento, entonces, digamos que hacemos, digamos, acá que hicimos un recorte de personal. em, Hicimos un recorte, digamos, sí, de personal, un ese que no necesitábamos y vemos que ya el flujo de caja disminuyó, ya está en positivo, o sea, ya no hay deuda, pero si repetimos los mismos gastos al siguiente mes, así sea con el saldo inicial, vamos a ver, este 70, y vemos que no estamos en negativo aún, pero ¿qué pasa? Estamos muy por debajo. En el siguiente mes en el siguiente mes ya otra vez, vamos a quedar otra vez en deuda con los egresos. Mire, ya aquí, ya con este 400 ya quedamos acá, que quedamos otra vez en flujo negativo. Entonces, ¿sirvió el recorte? Sí. ¿Sirvió el saldo inicial? Sí. ¿Sirvió el recorte? Sí. Pero ¿cuántos meses? 2 meses. Ya luego, si nos mantuvimos en las mismas ventas, vamos a caer. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ya en el siguiente mes, en el siguiente, digamos que nos planteamos en el mes de marzo y dijimos, no, esto no puede seguir así. ¿Por qué? Porque volvimos a caer. El flujo del periodo está muy bajito y para el siguiente mes obviamente vamos a quedar en deuda. Ya el ingreso no va a solventar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí es donde dice, bueno, estoy adquiriendo algo, pero no estoy vendiendo. Entonces, hay que trabajar en las ventas. Entonces, digamos que se trabajó, digamos que entre el mes 2 y en el mes 2 y en el mes 3 digamos que se,
se hizo un protocolo, promoción para aumentar lo que son las ventas. Entonces, digamos, aumentamos las ventas, digamos que ya no fueron ventas de contado, no fueron de 300 sino que fueron de coloquemos así, 700 o que obviamente los cobros a los clientes va a subir, ya no va a ser de 70, sino que pongamos 300. Y en préstamo, bueno, los préstamos, pues, digamos que pedimos los 3 meses prestado préstamos, pero en realidad eso es un mes. Acá ya hubiera podido ser cero y acá ya hubiera podido ser cero y que acá también cero. Y que digamos, entonces, que acá, digamos que nos llegó un CDT, digamos que nos llegó un CDT, coloquémosle un CDT bajito, 100. Entonces ya vemos que aumentando esas ventas, tuvimos un flujo mayor. O sea, tuvimos un flujo del periodo mayor, estábamos en 40, entonces ya aumentó. Entonces, bueno, si está sirviendo, entonces el problema sí era, estamos vendiendo muy poquito, entonces sigamos aumentando. Entonces, en el mes siguiente se volvieron a aumentar las ventas, hubieron más cobros, no pedimos préstamo, ya no hice DT, pero pues hay un total de ingresos de 1600 y digamos que volvimos a los mismos gastos, estamos gastando lo mismo y ya vemos que el flujo del periodo fue mayor y digamos que eso que implementamos en el mes 3 y 2 lo seguimos implementando y todos los meses va a haber, digamos, se van a haber ingresos mayores porque van a aumentar las ventas. Entonces eso me va a decir que los meses siguientes no vamos a estar ¿en qué? No vamos a tener flujos negativos y ya la empresa, digamos, va a seguir. A ver, terminemos acá. Miren, acá desde el mes mayo no aumenté las ventas, pero vemos que el flujo sí está aumentando. O sea, mira, aquí fue de 580, aquí ya fue de 1500 y fue aumentando con respecto a las ventas. Digamos que acá las ventas fueron de 1200, acá 1200 y de pronto acá de 1400. Entonces vemos que ya la empresa comenzó a ganar. ¿Por qué? El flujo del primer periodo fue de 1360, pero ya vemos que acá en este periodo fue de 1720 y que cada vez va aumentando y que en diciembre el flujo fue de 4000. O sea que ya se comenzaron a ver, digamos, que aumentó el flujo del periodo. Entonces ya se comenzó a ver que lo que implementamos fue bien. Entonces, claro, como acá, digamos que acá comenzamos a ganar más, comenzamos a vender más, pues entonces acá ya podemos contratar digamos, el otro operario que habíamos planteado en algún momento, en el momento. Entonces vemos que ya se pudo y que igual se siguió, igual se sigue aumentando. Miren, no hemos caído en flujo negativo y digamos que acá también, pues, digamos que también se aumentaron las ventas, ya no las colocamos en 1200 y vemos que si seguimos aumentando las ventas y seguimos obteniendo los mismos gastos, aunque acá contratamos otro operario, va a ser el balance va a estar, digamos, en positivo. Entonces, está bien, para eso es que nos sirve el flujo de caja, analizamos tanto el pasado, nos devolvemos, o también como futuro. Digamos que por acá la empresa quiso digamos, aumentar la producción para hacer aumentar más la producción. Entonces, digamos que acá los socios hicieron otro aporte para, para seguir aumentando, para que se compre más materia prima para producir más, porque las ventas ganan. Entonces, para esto nos sirve. También nos visionamos, por acá hubo un aporte, aportes a futuro, digamos que volvió que el CDT, digamos, no sé cómo lo tenemos, pero que digamos que llega cada 3 meses. Entonces, por acá hay otro, el CDT se repite. Entonces, así nos ayuda a ver ingresos a futuro y gastos también. Digamos que por acá pasó algo, hubo un daño en daño, coloquemos aquí, daño en una máquina y por acá nos tocó arreglar esa máquina, un mantenimiento correctivo. Entonces por acá y nos costó 300, entonces ya hubo un gasto más, se redujo el aporte. Entonces para eso nos sirve. Muchísimas gracias, Juan Pablo Gómez.